del doctor Fernando Pareja, que es vicefiscal general de la Nación, abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en ciencias penales, ciencias criminológicas y sociología jurídica de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Pareja, usted tiene la palabra. Quiero agradecer esta muy gentil invitación que nos ha formulado la GTZ y la Universidad Sergio Arboleda. Como estamos corridos de tiempo y después de mi intervención está prevista la del maestro Sigifredo Espinosa, quien cuando pasé al lado de él me pidió que por favor no me demorara tanto. Voy a hacer una muy breve lectura y a continuación haré una ampliación, una explicación de los 3 puntos que yo considero críticos en la aplicación del problema de la autoría mediata en los aparatos organizados de poder en el caso colombiano. Durante 2010, la gran delincuencia que agobia a los colombianos es la llamada delincuencia urbana, que consiste básicamente en los delitos de inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, lesiones personales, pequeños delitos contra el patrimonio económico y el microtráfico de estupefacientes. Estas 5 modalidades están siendo cometidas individualmente, la mayoría de las veces de un modo ocasional, y aunque se aprecian índices altos de repetición como concurso o como reincidencia, no es una criminalidad profesionalizada ni organizada que usualmente se comete con baja intensidad de dolo. No obstante, recientemente, las 2 últimas modalidades, es decir, la de pequeños delitos contra el patrimonio económico y el microtráfico de estupefacientes, han perdido el ámbito individual ocasional que les era propio y ahora se muestran como expresión de una delincuencia organizada y profesionalizada. Del total de los 2.163.456 investigaciones que actualmente cursan en la Fiscalía General de la Nación, por hurtos de menor cuantía son 396.160 investigaciones, por inasistencia alimentaria 133.044, por microtráfico 68.504, por violencia intrafamiliar 65.239 y por lesiones personales 60.297. Esto ocupa el 38% del total de casos que hoy ocupan a la Fiscalía General de la Nación. Las mismas características de profesionalización y organización se han observado, aunque sin registros estadísticos tan altos, en la corrupción de cuello blanco, en el narcotráfico, la insurgencia, la contrainsurgencia y el apoderamiento de la tierra por desplazamiento forzado, delincuencia que posee una capacidad de vulneración exorbitante, tanto de los bienes jurídicos en el derecho interno como de intereses jurídicos en el derecho internacional, que se ejecuta a través de estructuras especializadas de poder que profundizan su eficacia para conseguir sus propósitos con disminución de sus costos y ampliación del espectro de disfrute del producto del mismo, garantizando su impunidad. En todos estos casos, el uso de la estructura organizada para cometer el delito ha puesto a prueba la idoneidad de las instituciones de la autoría y la participación criminal, o mediante que se crearon basadas en una criminalidad individual o mediante concurrencia de individuos en estructuras organizadas elementales, con ocasión de las cuales la teoría del dominio del hecho daba respuestas satisfactorias, tanto dogmática como político-criminalmente, de modo que las soluciones que generaban agotaban coherentemente la expectativa de justicia en cada caso. El advenimiento de estas estructuras organizadas
altamente especializadas, introdujo elementos nuevos que elevaron el nivel de complejidad para responder la pregunta: ¿quién responde penalmente por la comisión del delito? En esta situación se encuentra la concurrencia criminal de personas que no se conocían ni se comunicaban directamente entre sí, con lo cual la teoría del dominio del hecho resultó insuficiente, porque quienes estaban en la cúspide de la estructura organizada no realizaban personalmente ninguna acción ejecutiva del delito, por lo que no les eran aplicables los conceptos de autor material, ni de coautor, ni siquiera el de coautor impropio. Pero tampoco eran determinadores del autor material, porque no tuvieron comunicación con él, sino por interpuesta persona, y la determinación o la determinación en cadena es inadmisible. Tampoco procede la determinación, porque en ella la comisión del delito queda librada al arbitrio del ejecutor material, en tanto que en la autoría mediata en aparatos organizados de poder, el delito estaba bajo el arbitrio del superior del aparato. Y por eso, aunque no procediera la determinación criminal, no era razonable que quedara impune la injerencia del superior en la comisión del delito. Así el delito estaba bajo el dominio del superior, pues el ejecutor material dentro del aparato organizado de poder resultaba anónimo e intercambiable, de modo que si él no cometía el delito, en vez suyo lo cometía otra persona, igualmente anónima e intercambiable, que aunque también respondía penalmente porque concurría voluntariamente al delito, sin engaño ni coacción, lo que hacía era cumplir la voluntad del aparato organizado de poder del que hacía parte, voluntad que era dominada por el superior. De este modo se podía concluir, no pacíficamente, que el superior, a través del aparato organizado de poder, si bien no dominaba el hecho mismo, sí dominaba el aparato organizado de poder, el cual, por medio de sus mecanismos internos, hacía que se cometiera el delito más allá del arbitrio del autor material. Y precisamente ese dominio del hecho no es exigible por parte del superior, porque el aparato organizado de poder tiene la capacidad de producir cantidades industriales de delitos que revisten una alta complejidad de ejecución y una dañosidad descomunal. Por ejemplo, en Justicia y Paz de la Fiscalía se adelanta la investigación de 168.024 homicidios, 33.042 desapariciones forzadas, 70.659 comunidades desplazadas, 1.357 masacres, 3.557 reclutamientos de menores de edad como combatientes, 603 delitos de violencia de género y otros 27.222 delitos. Fueron 21 años durante los cuales no hubo demonios en el infierno. Todos estaban en Colombia. En el caso de la delincuencia insurgente y contrainsurgente, Colombia, ante la extrema dificultad de detener la comisión generalizada de delitos por los aparatos criminales instalados, generó un régimen de justicia transicional a través de la Ley 975 de 2005 para motivar voluntariamente a quienes formaban parte de esos aparatos a desmovilizarse, es decir, a que dejaran de pertenecer a esos aparatos y no siguieran delinquiendo, a cambio de lo cual les ofreció un debido proceso especial y una pena alternativa de 5 a 8 años de prisión como política pública de desarme, desmovilización y reintegración. Es decir, se quiso transitar de un estado alterado por conflicto interno a uno de paz mediante un conjunto de beneficios jurídicos para los desmovilizados que superaran las clásicas propuestas del Estado demoliberal de derecho
fundadas exclusivamente en la amnistía y el indulto, optando por lograr la reconciliación sin impunidad, privilegiando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la proscripción de repetición de la ofensa. Pero ese derecho a la justicia implicó la judicialización de los delitos cometidos por esos aparatos organizados de poder mediante un proceso de tendencia acusatoria no adversarial, basado en la investigación de la Fiscalía, la intervención de las víctimas y la confesión de los desmovilizados. El sistema transicional de justicia y paz ha tenido varios inconvenientes referidos a que aún hay actores del conflicto que no han desactivado sus aparatos organizados de poder, lo que es fácil advertir cuando se sabe que los frentes de la AUC, Cacique Pipintá y Butragueños, por ejemplo, no se desmovilizaron, como tampoco ningún frente o bloque de las guerrillas, organizaciones de las cuales se han venido presentando desmovilizaciones individuales o colectivas parciales. Igualmente, en algunos casos se siguieron cometiendo delitos por los miembros desmovilizados de la AUC. Como la dogmática clásica agotó sus instituciones y la gran criminalidad nacional está aún en camino de judicialización, con problemáticas pendientes por resolver, hoy, más que nunca, adquieren valor las reflexiones del derecho penal internacional, nutridas con experiencias en conflictos de complejidad equivalente al de nuestro país, con la ventaja de que se superan las estrechas visiones del civil law y se amplía una hermenéutica fundada en el common law, que ha tenido que crear un derecho penal integrador en materia de autoría y participación que ofrece soluciones concretas a problemas de justicia penal internacional por conflictos internos. Se intenta realizar un aporte en la discusión suscitada en todos los casos de comisión de crímenes a partir de aparatos organizados de poder, como en Justicia y Paz, pero también en los casos de delincuencia que comprometen derechos humanos, bandas criminales, extorsión y secuestro, narcotráfico, lavado de activos, anticorrupción, delincuencia informática y terrorismo. Entendemos que la teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de poder está compuesta por 5 elementos esenciales. Primero, un aparato organizado de poder al que pertenecen el superior y el autor material. Segundo, exclusión integral del aparato organizado de poder del orden legal. Tercero, un superior que se encuentra arriba en la línea de mando jerarquizada verticalmente, en la cual tiene poder, aunque sea parcialmente. Cuarto, la disponibilidad del autor material de ejecutar el delito. Y quinto, la fungibilidad del autor material del delito. De estos elementos de la teoría del dominio de la voluntad en virtud de estructuras de poder organizadas, en la teoría clásica del maestro Klaus Roxin se advierten que debe haber ausencia de subordinación personal del autor material respecto del superior, de modo que el vínculo entre ambos se surta solo a través del aparato de poder al que ambos pertenecen, en niveles diferentes de jerarquía, lo que es presupuesto del funcionamiento independiente de la organización respecto de la identidad variable de sus miembros, es decir, la fungibilidad del ejecutor como persona anónima y sustituible. Esto implica que la lejanía fáctica entre el superior y el delito se compensa por medio de la cercanía jurídica que se deriva entre ellos a partir del dominio del superior sobre el aparato organizado de poder. Como la comisión de delitos no puede ser política de una organización, sino en cuanto ella esté al margen de la legalidad, en las organizaciones propias de un Estado de Derecho, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas, una instrucción antijurídica no puede poner la organización en movimiento, pues que no se actúa con la organización, sino en contra de ella, y el individuo tendría que ser enrolado en cada caso para el plan delictivo como interviniente individual,
situación en la cual no cabría su sustituibilidad. Así, la puesta en funcionamiento del aparato de poder solo puede hacerse a través de acciones afirmativas, de modo que la fuente de responsabilidad del superior por el delito del inferior autor material no proceden por omisión propia ni por comisión por omisión. En esta teoría son problemáticas las atribuciones de responsabilidad penal al superior por delitos cometidos por el inferior autor material en relación con el conocimiento y con la intencionalidad de la comisión de delitos. De los primeros, cuando hay conocimiento ex ante por el superior del delito del inferior, usualmente no hay conflicto en la atribución de responsabilidad a aquel por el delito de éste. Pero cuando no hay conocimiento ex ante por el superior del delito del inferior, tenemos las siguientes situaciones complejas. Primero, cuando el superior no tuvo conocimiento ex ante del delito del inferior, pero debió y pudo prever su realización. Segundo, cuando el superior conoce ex post el delito cometido por el inferior como autor material, lo premia, lo sanciona o permanece indiferente. Tercero, cuando el superior no conoce ex ante el delito cometido por el inferior, pero mandos medios del aparato organizado de poder sí lo conocieron ex ante. De problemas relacionados con la intencionalidad en la comisión de los delitos tenemos, primero, cuando el superior no conoce ex ante el delito del inferior, pero el mismo se comete dentro de la política del aparato organizado de poder. Segundo, cuando el superior no conoce ex ante el delito del inferior, pero el mismo se comete por una instrucción dada por mandos medios contra la política del aparato organizado de poder. Tercero, cuando el superior no conoce ex ante el delito del inferior, pero el mismo se comete por una orden dada por mandos medios por fuera de las políticas del grupo. Y cuarto, cuando el delito se comete dentro de la política del aparato organizado de poder, pero por un autor material que no pertenece a él, por un contrato entre éste y un miembro fungible del aparato. Soluciones a los problemas propuestos. Se han observado precedentes jurisprudenciales que de manera general acogen la teoría de la autoría mediata a través del dominio de aparatos organizados de poder, pero aplicándolos a situaciones fácticas que admitirían la discusión sobre soluciones a través de instituciones dogmáticas diferentes como la determinación, la coautoría impropia, conductas de omisión impropia y conductas de omisión propia. En la mayoría de las motivaciones de estas decisiones se encontró la delimitación razonable de los problemas de autoría y participación y la distinción apropiada entre las diversas instituciones referidas, pero finalmente la solución termina siendo adecuada a un grado de autoría mediata a través del dominio de aparatos organizados de poder, apartándose de los supuestos fácticos del caso, trasladando sin las previsiones necesarias las soluciones jurisprudenciales extranjeras, como la referente al precedente de la Corte Suprema de la República del Perú, Sala Penal Especial, expediente AV 19-2001, sentencia del 7 de abril de 2009, hechos de Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos, en donde literalmente se dice en la sentencia, comillas, segundo, no se necesita probar la orden directa de cometer los delitos concretos, dado que quien está en la cabeza de la cadena también puede ser imputado por la omisión de controlar el aparato de poder, pudiendo y debiéndolo hacer. Y tercero, tampoco se necesita probar que el hombre de atrás quiso los delitos ilícitos realizados, porque basta con demostrar que el dirigente conocía el aparato de poder organizado y sus actividades ilícitas y decidió continuar en ellas. Cierra comillas. Existe una muy probable contradicción en la delimitación del elemento material del dominio del aparato
organizado de poder a través de la omisión o de delitos propios de la infracción del deber. Independientemente de las nuevas posturas dogmáticas, consideramos que aún no se supera el mismo límite impuesto por el profesor Roxin en su teoría clásica mencionada en cuanto adujo, comillas, nuestras reflexiones nos conducen en principio al sorprendente resultado de que las consideraciones sobre dominio del hecho de entrada no son pertinentes en los delitos de omisión. El omitente no llega a ser autor por su eventual dominio del hecho, sino por el quebrantamiento de evitar un resultado. Y esta idea es sorprendente porque justo en los delitos de omisión es donde la doctrina y jurisprudencia han recurrido con especial frecuencia a la idea del dominio del hecho. Pero siendo así que el omitente, de tener la posibilidad de evitar el resultado sobre la base de nuestra tesis, aparecería por lo general como autor, la doctrina dominante tiende por el contrario a considerar cómplice al omitente cuando cooperan varios. No obstante, lo correcto de la concepción que aquí se define resulta más fácil de exponer en las omisiones que en los delitos de infracción de deber por comisión. Mientras en estos la aplicación del principio del dominio del hecho sería inconcebible, si bien incorrecta e insatisfactoria en cuanto a sus resultados en las omisiones, ello es imposible desde el principio. No haciendo nada, no cabe dirigir, configurándolo, el curso de la acción. La dirección con dominio del acontecer presupone entre el resultado producido y la persona del autor una relación basada en conducta rectora activa, lo que justamente falta en aquel que se limita a dejar que los acontecimientos sigan su curso. Cierro comillas. Con base en este postulado, el autor procedió a explorar dos posibilidades. A. La posibilidad de intervención como dominio por omisión. B. El omitente como sustentador del dominio del hecho. La conclusión sobre el primero de los cuestionamientos me permite remitirme nuevamente a su transcripción, comillas, una formación de conceptos con arreglo a la cual el dominio del hecho del omitente, con base en su posibilidad de intervenir evitando o en la posibilidad de evitación del resultado particularmente cómoda, es incorrecta e inviable en la práctica. No existe dominio del hecho del omitente en estos casos, y si existiera, con su ayuda, no cabría efectuar una delimitación de las formas de participación. Cierra comillas. Sobre la respuesta al segundo de los planteamientos consideró, comillas, el dominio del hecho social del omitente es, pues, en definitiva, solo un derivado de su deber funcional social. De ahí se deduce que también aquí la circunstancia primaria fundamentadora de la autoría es el deber y que no existe un dominio autónomo con respecto a ese deber. El concepto de dominio del hecho carece también en este sentido de importancia para la autoría en la omisión, ya que no puede captar atinadamente su alcance y donde fuera aplicable no llevará más allá que el criterio del deber para nosotros determinantes. Cierra comillas. Consideramos que a pesar del desarrollo de las teorías funcionalistas, en especial las radicales, sobre este aspecto no se ha podido superar la ausencia de fundamentación, al menos de los aspectos materiales objetivos relacionados con la posibilidad de atribuir a una persona la autoría por omisión propia o impropia a través del dominio de aparatos de poder. Más aún, nada se dice en torno a la sustentación de conclusiones relacionadas con el deber de garantía que se desprende del control de una fuente de riesgo, en este caso, tomada como tal el aparato de poder mismo. Este tipo de conclusiones, sin la argumentación de elementos comprobables en el saber dogmático, podría hacer injustas las decisiones que en ellas se apoyen. Del mismo modo,
se enerva con ello el posible desarrollo de la atribución de responsabilidad del superior por la omisión intencional o imprudente en los casos en que la legislación interna lo permita, de la comisión por omisión o de omisión propia, como acontece en Colombia, país en el cual, con base en el artículo 25 del Código Penal, sería factible la atribución de responsabilidad penal del superior por el delito cometido por su inferior dentro de estructuras organizadas de poder como fuente de responsabilidad independiente de la autoría mediata en aparatos de poder. Concretamente, nos referimos a la omisión en los actos de control de los subordinados dentro de la cadena de mando o para saldar los problemas referentes a la ausencia de conocimiento de los miembros del grupo respecto de los delitos cometidos por los demás miembros de la organización, en relación o sin ella a las políticas del grupo. Del mismo modo, se ha utilizado esta teoría para la solución de casos relacionados con las órdenes dadas por algunos de los mandos en adecuación de otras formas de participación claras como la determinación en el tema de la realización de resultados antijurídicos fuera de las políticas del grupo ilegal. Otra categoría de discutible precedente la constituyen los relacionados con errores en la apreciación directa del Estatuto de Roma, no solo respecto a la parte especial para la cual el legislador nacional desarrolló todo un estudio sobre el principio de identidad, en el cual se estableció que sólo algunos tipos referidos a lesa humanidad no conformaban el catálogo interno de delitos, como en el caso del apartheid o de la persecución. Con mayor preocupación nos referimos a la aplicación de los principios generales del Estatuto de Roma, como el previsto en el artículo 28, que a su tenor dice: responsabilidad de los jefes y otros superiores, además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente estatuto por crímenes de la competencia de la Corte. A. El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por las fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas. Es importante advertir cómo son claros los pronunciamientos sobre la constitucionalidad de los mencionados principios y su ámbito de aplicación respecto a la necesaria adecuación a la normatividad interna como condición necesaria de su aplicación en el ámbito interno. Al respecto, por ejemplo, en el caso del artículo 28 del Estatuto de Roma, la Corte refiere precedentes jurisprudenciales ya expuestos y verificados con anterioridad, como en el caso de la sentencia SU 1184, en la cual concluye cómo a través del artículo 25 del Código Penal, la ley preexistente a la entrada en vigencia para Colombia del Estatuto de Roma, lo cual ocurrió el 1 de noviembre de 2002, ya se aplicaban las reglas de omisión impropia para la atribución de responsabilidad por los delitos cometidos por los subordinados al dirigente militar, bien fuera por el nexo de culpabilidad doloso e imprudente referidos a los ilícitos relacionados con lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos. Vía que no se ha explorado con suficiencia y que se ha incluido inopinadamente en la fórmula dogmática de la autoría mediata por dominio del aparato organizado de poder. Respecto de los límites que se encuentran referidos a la ley en su parte general o especial, encontramos con preocupación la dificultad de imputar algunos crímenes de lesa humanidad, verbigracia, desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura, violación sexual, entre otros, así como lo que en nuestro ordenamiento corresponderían a la tipificación de los crímenes de guerra, que se indican como delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario respecto de la imputación por imprudencia consciente, cuando hubiere sabido, o inconsciente, cuando hubiere debido saber, del artículo 28 del Estatuto de Roma,
y admitida en la sentencia de constitucionalidad C-578 de 2002 por la improcedencia de la adecuación típica de la forma imprudente conforme con la cláusula de reserva penal, artículo 21 del Código Penal, que dispone: la conducta es dolosa, culposa o preterintencional. La culpa y la preterintención solo son punibles en los casos expresamente señalados en la ley. Respecto de la omisión impropia del mismo superior respecto del delito cometido por el inferior y la ausencia de denuncia o la imposibilidad de imputación por la comisión por omisión, según la existencia del tipo de omisión propia frente a la ausencia del deber de denunciar. También parecen discutibles las soluciones dadas al imputar autoría mediata por dominio del aparato organizado de poder a los miembros de las Fuerzas Armadas, pues en estos casos se debe distinguir si, siendo militares como ocupación permanente, simultáneamente pertenecen y de un modo incidental al aparato de poder de un grupo ilegal, de manera que cuando ha obrado en contra del aparato del grupo ilegal sí pueden responder como autores mediatos, pero la solución no es igual cuando actúan dentro del aparato de poder de la fuerza pública a la que pertenece, pues en el Estado de Derecho colombiano no es ajustado a los fines constitucionales la producción de resultados antijurídicos como política dentro de la estructura de defensa nacional. Por último, quisiera referirme a las modalidades consagradas para la solución de los elementos de intencionalidad de miembros que se adhieren a la producción de resultados antijurídicos en abstracto, contemplados dentro del Estatuto de Roma como participación conjunta, la cual sería, en un desarrollo adecuado a los lineamientos internos, una herramienta dogmática importante que resolvería en parte el abuso de la teoría de la autoría mediata a través del dominio de aparatos organizados de poder, dejándola en los justos límites de su creación para la salvaguarda de los principios del Estado social y democrático de derecho. Respecto de las soluciones plausibles a los problemas propuestos, se han considerado: primero, es dogmáticamente correcto invocar la teoría de la responsabilidad del autor mediato por dominio del aparato organizado de poder respecto del delito que cometió el inferior, sin el conocimiento ex ante del superior, al cual el superior se adhiere por ser cometido en ejecución de las políticas del grupo. En materia de contrainsurgencia, en la Fiscalía se han consolidado básicamente 5 políticas. Primera, lucha contra la subversión. Segunda, control territorial. Tercera, financiación del grupo. Cuarta, control político. Y quinta, limpieza social. Esto siempre y cuando se establezca un plano de acción, bien sea de transmitir o de dar las políticas mediante órdenes generales, como delimitación de fines abstractos ideales, con o sin sujeción a unos modos específicos. Igual ocurre cuando se trata de órdenes, esto es, delimitación de un fin y de medios preferentes para lograrlos, matar a Juan por guerrillero, por ejemplo. Otro tanto ocurre con las instrucciones, que ocupan un nivel intermedio entre la política, que es general, y la orden, que es particular, a través de la cual se delimita un fin particular, el cual se deja desprovisto de la indicación del medio para lograrlo, como es frecuente en la parte financiera y logística de los aparatos organizados de poder de la contrainsurgencia, cuando, por ejemplo, se indica por el comandante financiero a un grupo de patrulleros la necesidad de una suma de dinero en determinada fecha, para la cual esos patrulleros pueden usar cualquier medio, como el hurto, la extorsión o el narcotráfico, que en determinados grupos estaban prohibidos como política del aparato. Segundo, consideramos que no son satisfactorias las soluciones en el plano de participación respecto de la determinación por parte del superior frente al inferior cuando ello se hace a través de cadena de mando, porque la determinación exige una acción afirmativa directamente entre el determinador y el autor material, de modo que la determinación o cadenas de determinación son inaceptables.
Tampoco procede esta solución porque en la determinación la comisión del delito queda librada al arbitrio del autor material, en tanto que los delitos cometidos en relación con aparatos organizados de poder, la política, la instrucción y la orden se cumplen bajo el dominio que el superior ejerce sobre el aparato organizado de poder, aun si el autor material no quiere, pues como es fungible, si él no lo hace, lo hará otro igual a él, fungible. No obstante, si el inferior actúa como un autor material determinado por la sugerencia del superior, por ejemplo, a pesar de ocurrir ello en el contexto de un aparato organizado de poder, será un caso de determinación, que como tal excluye la citada autoría mediata, porque el delito es cometido por el inferior en razón a un trato directo con el superior y no por injerencia del aparato organizado. Por esta razón, cuando el delito es cometido por un autor material que no es miembro del aparato organizado de poder, como sucede con frecuencia en la insurgencia en casos de secuestro, o como lo hacía la Casa Castaño cuando contrataba a sicarios de La Terraza, grupo delincuencial común de Medellín, para cometer asesinatos y distraer la atención de dolientes y de las autoridades, no se pueden resolver el caso a través de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, sino a través de la determinación, pues en este caso el delito sí quedaría librado al arbitrio del autor material. Aunque el efecto punitivo es idéntico en los dos casos, hay diferencias como respecto de la tentativa del delito, en cuanto a que en la autoría mediata en aparatos de poder, el delito comenzaría a ejecutarse desde la impartición de la orden o la instrucción, en tanto que en el contrato del sicario, solo a partir de la ejecución del contrato por parte de él, en cuanto solo a partir de ese momento habría incumbencia del derecho penal frente al delito de homicidio. Cuarto, no es satisfactoria la solución desde la coautoría impropia, porque en esta se exige que el coautor haga un aporte significativo en la fase ejecutiva del delito, aunque con ese aporte conductual no realice o agote la acción prevista en el verbo rector del tipo, pero en la impartición de la política, la instrucción o orden no se hace un aporte conductual en la fase ejecutiva del delito, como que ellas transcurren en otras fases previas de ideación o planeación que son impunes y por lo tanto no es relevante para la figura de la coautoría. Tampoco contribuye a esta institución entender que el acuerdo de voluntades del concierto para delinquir, que subyace en todo aparato organizado de poder, corresponde al acuerdo de voluntades por el cual se distribuye el trabajo criminal respecto de otro delito adicional al del concierto para delinquir mismo, así sea uno de los delitos concertados, porque ello implicaría una cláusula general de corresponsabilidad que no tiene respaldo normativo en el derecho interno ni en el internacional y que además sería contrario a claros principios de responsabilidad personal que aún orientan el derecho penal colombiano. Quinto, lo que sí debe observarse es que no es adecuado entender que entre estas tres instituciones hay relaciones absolutas de exclusión, pues el devenir fáctico de los problemas de la criminalidad en Colombia muestran que en un mismo caso pueden atribuirse complementariamente las varias personas que intervienen en los delitos cometidos por aparatos organizados de poder en responsabilidad penal por una, varias o todas ellas, es decir, la autoría mediata en aparatos organizados de poder, la determinación, la coautoría impropia y la responsabilidad del superior por omisión de controles. Piénsese en el caso de un aparato organizado de poder con un comandante de bloque, 3 comandantes de frentes, 3 comandantes en cada frente, uno militar, uno financiero y uno político, y debajo del comandante militar un comandante de zona, y debajo de un comandante de zona un comandante de patrulla, y debajo del comandante de patrulla 10 patrulleros. Aunque solo uno de ellos dispare, cometen entre todos por distribución del trabajo criminal ese hecho, caso en el cual habría entre ellos coautoría impropia del homicidio.
Si ese crimen se cometió en desarrollo de una instrucción, siendo ella contraria a la política del aparato, habría respecto de los superiores que la impartieron, en cuanto tuvieron el dominio sobre el aparato organizado de poder, autoría mediata. Pero si el comandante de bloque, por ejemplo, no conoció ex ante el delito, podría, respecto de este comandante, atribuirse responsabilidad por omisión de controles en cuanto tenía una posición de garante frente a una fuente de riesgo desaprobado que él creó o al que le da vigencia. Respecto de los otros comandantes de frentes que no intervinieron, si bien forman parte del aparato, no tuvieron en el caso concreto dominio de la voluntad del aparato y por eso no tendrían responsabilidad en este hecho concreto. Del mismo modo, no se deben desechar las soluciones en materia de coautoría en los casos de problemas de imputación relacionados con elementos de intencionalidad respecto de las órdenes dadas en concreto por parte de los superiores o dirigentes del grupo armado al margen de la ley, fuera de las políticas del grupo. Sexto, por último, y en relación con los problemas relacionados con el conocimiento de la comisión de delitos por parte de los miembros del grupo armado al margen de la ley, consideramos, dependiendo el caso, que deben ser resueltos en materia de omisión. Omisión impropia por imprudencia consciente o inconsciente respecto del dirigente militar en relación con actos cometidos por los subordinados cuando se trate de problemas de evitación, conforme al deber de garante en el control de la fuente de riesgo, como injerencia, en los eventos en que sea preexistente la tipicidad culposa. De omisión propia respecto del superior militar y otros miembros frente a la denuncia judicial en los casos de conocimiento ex post de la comisión del delito. Y por último, se debe realizar el desarrollo de la teoría de la omisión impropia intencional en los casos relacionados con la omisión deliberada luego de obtener el conocimiento ex ante de los delitos cometidos por los subordinados. Cuando el delito se comete por el inferior como autor material contra la política del aparato organizado de poder, no es plausible resolver el caso atribuyéndole al superior que lo ignoraba responsabilidad penal como autor mediato de aparatos de poder organizado, porque no se cumplen sus elementos esenciales, pues el delito no es producto del dominio del superior sobre el aparato organizado de poder, sino exactamente por la razón contraria, por su falta de dominio. Y por esta razón, la fuente de responsabilidad debe ser, en Colombia, la responsabilidad de acuerdo con el artículo 25 del Código Penal, en cuanto a que si el superior supo y no hizo nada para evitarlo, el delito se atribuye con dolo eventual. Si no lo supo, pero debió saberlo, a título de culpa cuando el delito permita su especie culposa, o el delito que se configure por dicha omisión. No es adecuada la aplicación directa del Estatuto de Roma, porque sus previsiones están dadas para la Corte que lleva su nombre y no para los tribunales nacionales, y porque en ello va incorporado el principio de legalidad. Como conclusión, la autoría mediata por dominio del aparato organizado de poder es plausible y su aplicación es adecuada a las normas internas de Colombia, pero delimitada a los casos que satisfacen sus exigencias dogmáticas. Segundo, esta institución puede aplicarse conjuntamente con la responsabilidad por omisión de control al superior por el delito del inferior, siempre que cada una de ellas regule un aspecto diverso del delito que se trate. Tercero, la determinación y la coautoría impropia no son satisfactorias para atribuir responsabilidad al superior por el delito del inferior en los aparatos organizados de poder, pues cuando el inferior actúa en cumplimiento de la política del aparato, la responsabilidad del superior obedece a la autoría mediata, y cuando actúa en contra de la política del aparato, responde por falta de controles debidos. Sin embargo, si concurren sus requisitos, ambas instituciones pueden aplicarse aún en un contexto de aparatos organizados de poder. Después de casi 21 años de tragedia nacional, durante los cuales se organizaron y funcionaron en Colombia 34 bloques y frentes, con casi 36.000 hombres cometiendo delitos a ultranza. ¿Qué bien le hace a Colombia este evento, estas consideraciones y el aporte que el maestro Klaus Roxin
ha hecho con su teoría de la autoría mediata. Esta angustia que vive Colombia de saber, de aprender mejor cómo procesar y cómo sancionar los crímenes cometidos durante estos 21 años, no nos puede llevar a cometer actos iguales de excluidos de la ley como los que se están juzgando. Hay que sostener en todo caso la acción de la justicia y por esa razón celebro muchísimo que hoy, aguantando hambre y esperando una fatiga que requiere ya muy pronto de una solución, estén todavía aquí acompañándonos en este debate. Muchas gracias a todos y disculpen, por favor.